Estamos bien lejos de la pantalla, Rosa. Pues, no, si me quieres abrir una ventana o qué. No, pues así es. Bueno, resulta pues que el domingo agarraron yo quiero pensar que sea el último gran capo de la droga mexicana, ¿no? Y de entre todo lo que pasó, que si estaban quemando coches, que si no, que si quemaron Walmarts, o sea, yo sé que la cosa estuvo que arde, pero vamos a aceptar que sí hubo un poquito de exageración mediática por parte de los medios de comunicación. ¿Quién sabe por qué? Ahorita averiguaremos por qué, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué crees que sea? Perdón, que estoy aquí checando el feedback que nos están haciendo desde el comentario, entonces, déjame cómodo. A ver si ya nos miramos, ya estoy acá. Es que está muy lento el internet, como que la transmisión está lenta, por eso parece que nada más se me ve un ojo y así. No, era para mí, creo. No sé cuál de los dos Mauricios. Como los dos nos llamamos igual, es lo interesante. Pues fíjate, tocayo, esperemos que ya empiece a jalar bien esta situación. Sí. Yo creo que sí hubo una cuestión de caos social, pero un caos desde la desinformación. Lamentablemente, con todo esto de pum, 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 que todo lo pueden mandar así, la gente no se pone a investigar o a checar si lo que se está dando es correcto. Yo, por ejemplo, a donde tenía que desplazarme en la tarde, en los mensajes que están llegando y todas esas cosas que están circulando, dicen que está sumamente caliente con mucha inseguridad aquí en León. Y pues yo dije, pues ni modo, pues, Padre mío, acompáñame, Diosito, voy contigo, y no regreso, estoy contigo. Pero, pues yo me desplacé y todo, y la sorpresa, aquí por donde tenía que pasar o algo así, pues hay un negocio de comida. Tocayo, el negocio estaba a reventar de gente y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y era el único que estaba abierto, todo lo demás estaba cerrado, farmacias Guadalajara, otras farmacias, el Oxxo, el Bara, pero por ciertos negocios sí se mantuvieron abiertos y eran los que estaban en total operación, y eso que era la zona más caliente según a los mensajes de WhatsApp que estaban circulando. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que la gente puede colapsar muy rápido y eso a mí me preocupa. No sé a ti si no te preocupa, pero a mí sí, porque yo tengo gente que amo y que quiero y me importa que ellos tengan una forma de poder estar bien. Bueno, Yo no entendí por qué, o sea, empezamos a ver los medios de comunicación en la mañana del domingo, salió la noticia y yo dije, carambolas, ¿qué pasó? Empezamos a ver las noticias en vivo, en Milenio, en ADN 40, ¿no? Las de estas de siempre, y no, planteaban un escenario de guerra civil. Dije yo, ay, güey, o sea, óyeme, no, si crees, o sea, de veras, ¿no? Y empezamos a ver ya, ahora sí, enfrentándonos a la dolorosa realidad, que bueno, a lo mejor no fue la situación más óptima, pero tampoco fue para tanto, o sea, la verdad, dando contexto a cualquier persona que haya vivido bajo una piedra, ¿no? Pues el domingo en la madrugada hacen el favor de hacer un operativo para intentar arrestar a este último gran capo de la droga, a quien llamaremos Rubén N., ¿no? Y se enfrentan con ellos a balazos. La misma Sedena dice que estos tenían armas de lanzacohetes. Tenían lanzacohetes y prácticamente tanques, casi vehículos militares del ejército gringo, ¿no? Obviamente en el trajín
pues a este sujeto pues lo bajan, ¿no? Lo abaten, y en el transporte donde lo agarran en Tapalpa, a la Ciudad de México, él fallece, no fallece en el momento, sino que es retirado, herido, y fallece en el traslado, ¿no? De ahí entonces empieza que hay órdenes de la gente dedicada a lo ilícito de empezar a bloquear carreteras y quemar camiones y empezar, y es que a matar civiles. Yo pienso que el terror en rumor también fue un arma de control o de un arma de agresión para los mismos maleantes, ¿no? O por qué los medios y la gente empezaron a difundir tanto desmadre. ¿Por qué crees que haya sido? Principalmente, esto no es un fenómeno que se dé de la actualidad, ¿sale? Ujú. Lamentablemente, con lo que pasó en la primera vez de Culiacanazo 1.0, de ahí se desembocó a ver una serie de estrategias de cómo poder generar control, tanto político, social y mediático. Entonces, de ahí como que agarraron la pauta, como en los anuncios de Facebook, Instagram, lo que sea, agarras la pauta y de ahí nomás replicas, multiplicas, porque sabes que te va a dar resultados. Entonces, ya vieron que bloquear carreteras, agarrar vehículos, disparar hasta al aire, porque hay videos donde se mira que no están disparando al aire. ¿Para qué? Para generar confusión. Lamentablemente, y lo digo de una manera que me da dolor, es que la sociedad permitimos que se sigan fomentando este tipo de escenarios y literalmente las personas que son de a pie son las que más la padecen y se me hace algo muy inadecuado como mensaje discursivo de comunicación tanto de gobierno como la gente que pertenece a estas organizaciones empresariales diferentes, que me digas que te importan las personas de a pie, que vienes a ayudar al pueblo o que vienes a generar paz, que literalmente en estos escenarios o en estas cosas pues se mira todo lo contrario. Más vale que seas en verdad muy sincero, muy realista, decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, 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 esto. Y si la gente te apoya, pues adelante, pues estás siendo verdadero y sincero, pero lamentablemente, como saben que la gente no nos va a querer apoyar, se basan en mucha cuestión de mentiras o acomodo de realidades. Y es ahí donde yo digo, ¿por qué la gente de a pie tiene que pagarla? La gente que en verdad hace la parte de sol a sol, la gente que sale muy temprano de su casa y llega muy noche, y literalmente se tiene que administrar. La gente de a pie no es como que, ay, tengo todos los intereses o todos los impuestos que me paga el gobierno, la sociedad, o todos los intereses o pagos que recibo de hacer cosas dañando a la sociedad. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, la gente de a pie, la gente que en verdad no tiene la varita mágica para aparecer y desaparecer dinero, ¿cómo le hace? Y ahí es ahí donde me hace un poco pues doloroso para las personas de a pie, la verdad, o las personas que en verdad no gozan de privilegios o de situaciones de intimidación para poder adquirir algo aparte, como por ejemplo el SAT te intimida bien cañón, igual el gobierno, igual las cuestiones de estas organizaciones. Yo ya he escuchado, bueno, las personas que somos más viejas, ¿te acuerdas al inicio del sexenio de López Obrador? Que según andaban saqueando tiendas por lo de la gasolina. O sea, que sí pasó, sí sucedió, pero no era para tanto. O sea, también el aire que le echa al fuego los medios de comunicación, yo no sé para qué o con qué objeto quieren escandalizar Ah, y hacer las para cosas eso, más de lo que son. eso es fácil para tener tendencia, para estar en el streaming, para estar en lo más alto en visualizaciones. Para vender Es, los cerdos, para vender. sí, por cuestiones financieras, para tener de qué hablar, para que te tengan de boca en boca. Entonces, por Son eso lo unos hacen de esa manera. puercos. Son unos puercos, o sea, lucran, o sea, ya pasan yo hablo de los mercaderes de la muerte, los que venden servicios funerarios. Esto es ser mercader de la muerte, esto es ser necrocapitalismo, vender de la muerte. O sea, hay que tener 2 pesos de vergüenza. Es decir, no tienen la más mínima pizca de vergüenza. Y ojo, ¿no? O sea, hablando también del caso del abatimiento de este señor, yo no quiero pensar, ¿no? Mal a veces de mis políticos, ¿no? Pero yo lo dije hace como 4 programas, ¿no? Si tienen huevos gringos, van a venir y van a matar al Mencho mañana. Porque si a tanto les importa la droga, así como mataron a Maduro, van y matan a Mencho. A ver si tienen huevos. Y los tuvieron. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre fue mexicana, las balas fueron mexicanas, los muertos fueron mexicanos. Pero también, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Yo no puedo dejar de pensar que Trump con el agua hasta el cuello
que en el gobierno gringo se está cayendo a pedazos, pues necesita crédito político tantito, y dijo, México ya es hora, chinguenme a este güey, ya ahora sí ya me sirve, este güey muerto, aprestado, como quieran, porque Trump con el agua hasta el cuello, hasta liberando aliens para desesquivar la atención, o ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hoy ¿qué fue 23 de febrero? ¿Por qué no el 22? ¿Por qué no el 17? ¿Por qué? De hecho, el evento sí se da el 22. Ajá, Este, 22. y de hecho, se están haciendo simulación de cuando agarraron el Chapo y todas esas cosas. Ujú. Pero literalmente yo digo por toda la tensión geopolítica que se encuentra. O sea, literalmente estamos en un momento histórico en donde hay muchos roces geopolíticos y muchas visualizaciones internacionales de ver quién tiene las hegemonías financieras, militares, sociales, de materia prima. O sea, es un momento en que literalmente hay mucha tensión en todos los diferentes elementos que están en el ajedrez o en el tablero. No estamos hablando de una cuestión aislada, es como diferentes partidas de ajedrez contra diferentes oponentes. Entonces, sí, dijiste algo muy cierto. Tienes que tener presencia social cuando literalmente te estás yendo muy, muy abajo en las encuestas. ¿Y cómo vas a aumentar esas encuestas a favor tuyo? Mostrando, porque es mostrar, sucesos que respalden tu argumento, tu discurso. También aquí en México no cantamos tan mal las rancheras porque lamentablemente, y eso mucha gente no lo sabe, pero en la cuestión militar está habiendo muchísimas bajas. Muchísimas. Y antes de lo de este personaje que estamos hablando, por eso no sale a la luz, pero ha habido varios enfrentamientos donde han perdido vida tanto militares mexicanos como militares norteamericanos, porque tampoco vamos a mentir o no vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí en México también hay militares americanos, y no es porque, quieren venir a invadir México y quieren hacer las cosas y apropiarse de México. No, la verdad es que no, o sea, tenemos también que entender como mexicanos o como sociedad que ellos fungen o realizan una función, ¿sale? A veces lo hacen de buena manera, a veces no lo hacen de buena manera, a veces hay gente profesional o hay gente que no es profesional, pero ellos desempeñan una función y el militar simplemente acata órdenes. A quienes deberíamos de verdad de preguntar o indagar sobre por qué hacen las cosas son los mandos de hasta arriba y por qué los mandos de hasta arriba desempeñan o ocultan o muestran cierta información y cierta información no, porque al final de cuentas se puede hacer un colapso institucional, social o nacional. Entonces, ahí es donde las personas también tenemos que tener esa capacidad de pensamiento crítico para poder apoyar en verdad o, ¿cómo se puede decir? Parapetarnos, es decir, ayudarnos entre nosotros, tanto con las instituciones como también de manera individual. Y no es como que, ¡ay! Y los gringos y que sepa que tanto, no, porque tampoco ellos son del todo los malos de la historia, pero tampoco son del todo los buenos. Hay que saber apreciar en su justa medida desde la virtud, diría Aristóteles, el punto intermedio entre los dos extremos, qué es lo más pertinente o qué es lo más adecuado. Y ahí es donde tenemos un área de oportunidad para poder crecer pues de una manera maravillosa como sociedad, como nación y como seres humanos en general, porque no es tampoco victimizarlos o ponerlos como verdugos a todos ellos, a las personas que están en la cuestión militar y en la cuestión de las organizaciones estas, porque al final de cuentas, Tocayo, las personas se meten por vocación o por hambre. Ujú. Y lamentablemente en ambas situaciones de las organizaciones o de las instituciones, la mayoría va por la cuestión de poder brindarle algo a su familia. Esa es la verdad. Y si están en esos trabajos, a veces no es por gusto, a veces no es porque, me encanta y me apasiona, sino porque literalmente tienen que llevar un sustento a sus casas. Conocen otra vida. Vámonos por partes. Entonces, de una vez por todas, se quebran, yo quiero pensar, al último gran capo mexicano. Quiero pensar, ¿no? Ya sabemos que cortar la cabeza de la hidra no suele funcionar porque le crecen dos, como decía Carlos Fuentes. Pero podemos recordar qué pasa en Colombia, ¿no? Los últimos grandes capos de la droga fueron los Caballeros de Cali, caen los Caballeros de Cali, y sí, siguió el narcotráfico en Colombia, pero se me permiten la palabra balcanizado. Pequeñas células de influencia, como ya hemos hablado en este programa, si lo han visto,
contrabando perpetuo. El narcotráfico es algo que nunca va a acabar. El contrabando no se puede acabar con el narcotráfico ni con el contrabando. Pero bueno, balcanizado, fragmentado en pequeñas celulitas, no un cártel grande, organizado desde Félix Gallardo y ese tipo de cosas, ¿no? Podemos Sí, decir, echar campanas al vuelo, es una buena noticia que acabaran con el último gran capo mexicano, ¿o no? sí, sí y no. Es una noticia, digamos, positiva, entre comillas, porque literalmente una persona que ocupaba un puesto muy importante dentro de un sector, pues ya no va a estar, y entonces sí hay un cierto tipo de descontrol. Pero volvemos a uno de los temas que hemos llegado a platicar usted y yo, Tocayo, de que los grandes personajes dentro de estas situaciones delictivas, pues literalmente no les conocemos el rostro, ¿Mm? literalmente no los vemos hacia la luz del sol y lamentablemente estos rostros están inmiscuidos dentro de la política. Son esas personas que se dice en los pasillos sus nombres, pero que nadie se atreve a decir algo contra de ellos como tal. No, y déjame Digamos, añadir nada más políticos, o sea, personajes del ámbito financiero, del ámbito bancario, o sea, es esa que gente que es escondida escondida en plena luz del día, escondidos en plena vista, gente del ámbito financiero, ámbito empresarial, del ámbito constructivo, o sea, de todos lados, o sea que el dinero es tanto que para todos alcanza. sí, pero lo curioso, y como vemos, mismo, esto no es como cosas aisladas, esto es algo holístico, es algo y que se involucra varias cosas. Entonces, la situación de los grandes capos, para mi punto de vista, no son los que nos los mencionan o nos los personifican dentro de estos medios masivos. Los grandes capos son todos aquellos que literalmente no se les ha denominado como capos, pero en verdad son capos. Y a veces nos quedamos mucho en las etiquetas, porque tenemos que definir algo para poder conceptualizar y para poder tener claridad. Pero en estas situaciones tenemos que ir más allá, porque estos grandes capos ni siquiera son a veces propios de una nacionalidad o propios de una corriente, propios de una situación. Son gente que simplemente busca el dinero a partir de la situación que le deje mayor rentabilidad y utiliza ciertas ramificaciones o ciertas otras subempresas, si queremos verlo de esa manera, empresa, la matriz y las demás empresas pequeñas o la catedral y las demás parroquias para poder llevar a cabo todas estas situaciones. Entonces, sí, a lo mejor estamos en un momento en la historia de México que se está acabando o ya no hay los grandes capos que recorrieron durante muchísimos, pero muchísimos años, hasta ¿Mm? cierto punto, porque acuérdate que también todavía tenemos al hermano del Chapo, al Guano, Ay, que también tiene muy buen tiempo en esta cuestión de la delincuencia. Y también estamos hablando también ya de legión, bueno, no de familias o de legados que ya vienen de generación tras generación tras generación. Por ejemplo, a lo mejor un mayo a esta persona ya no está, digamos, con esa misma libertad, pero generó su siguiente eslabón. Entonces, esas son situaciones que a veces pensamos de, ay, aquí ya estuvo y listo. Hay ciertas situaciones que son heredables como una empresa. El papá es el que la fundó y después la siguen los hijos o siguen los nietos y así se va llevando a cabo las cosas. A lo mejor por propia voluntad o a lo mejor no, pero al final de cuentas es una empresa. Al igual que como la cuestión de instituciones públicas es una empresa, el municipio es una empresa, el Estado es una empresa y el país es una empresa, hay que saber gobernarla, hay que saber dirigirla. Entonces sucede lo mismo, nomás que cada quien en su sector o en su forma de negocio particular. Pues ojalá, hay cosas de esperar, a ver qué sucede, pero el fenómeno colombiano fue eso, o sea, la balcanización de los grupos delictivos en pequeñas células y ya no hubo, o sea, para prueba un botón, yo dije ayer, dime un capo de la droga colombiano, sepa, ya nadie los conoce, son muy pequeños, ya son células de influencia más focalizadas, por así decirlo, ¿no? Ojalá, eso lo esperemos ver con el tiempo. Una conclusión que podemos sacar, ¿no? Entonces, si no era suficiente evidencia, ya sabemos que medios de comunicación, pues vampiros, buitres, latinos, azteca, ADN, milenio, ya viene siendo hora que los mandemos al basurero donde pertenecen. Porque es donde pertenecen esos medios de comunicación, en la basura. Porque ¿qué necesidad? Si de por sí la situación está que arde, ¿qué necesidad de echarle más leña al fuego? Y ni siquiera echársela, o sea, inventar el fuego. Y el fuego no existe. Nomás di que está allí.
por si sí o por si no. Entonces ya, si fuera suficiente la evidencia para mandar al basurero a esos medios de comunicación, creo que ya no ocupamos más, ¿no? Ya cualquier cosa que salga de esos medios, o sea, la alcaldesa el gobernador de Guadalajara y la alcaldesa o alcalde de Guadalajara, no sé qué es, hombre o mujer, tuvo que venir a decir, oiga, no es cierto lo del aeropuerto, no es cierto, qué pedo, o sea, ¿por qué hacen estas cosas? Y Latinos fue quien compartió eso en su cuenta de TikTok. Y Latino se lava las manos diciendo, ay, pues a mí me lo mandaron, oye, pues qué clase de periodista eres, güey, o sea, no se vale. No, entonces ya, medios a la basura. Ojalá que ya podamos mandarlos a la basura donde pertenecen. Y en segundo lugar, a mí se me hace algo muy raro. Ahorita te voy a decir cuál es mi conclusión. Reportó Milenio, ojo, Milenio, que algunos Oxxos fueron incendiados con bombas Molotov. Pero acto anterior, a mí me dijo Sedena que agarraron a los narcos con lanzacohetes y granadas y bazucas. O sea, ¿por qué van a pasar de una bazuca a una bomba molotov? ¿O hay algo más allí que de lo aparente? Porque a mí como que no me cuadra, ¿no? O a ti sí. Yo veo carencias en el discurso y en la manera de proceder de los actos. Yo sé que a veces es muy fácil hablar y uno se imagina wow y wow y wow, Sí. pero si uno se pone a analizar los puntos y a conectarlos entre ellos mismos, nos damos cuenta que hay una muy pésima organización en muchos sentidos, en muchos aspectos, y hay mucho el querer agregar cosas que a veces ni siquiera pasaron o quitarlas porque no conviene, o sea, a favor o en contra. Entonces, yo diría que podemos hacer algo apresurados, el poder decir algo, pero volvemos a lo mismo, lo que ellos quieren es vender. Por ejemplo, aquí en León hay un medio de comunicación que utiliza mucho WhatsApp, Facebook y Telegram, y se dicen que son los número uno y todas esas cosas aquí en León en cuanto a información de lo que va pasando en la ciudad. Y ellos mismos el día de ayer replicaron ciertos actos indebidos, pero al final de cuentas lo que ellos quieren es tener la atención. Por atención, muchísimas personas, instituciones o empresas se atreven a lo que tengan que atreverse simplemente por recibir la atención. Entonces yo estoy viendo que lo que se estaba buscando era recibir la atención, pero lamentablemente es que estás desinformando. Lamentablemente lo que estás haciendo es generar pánico, y de generar pánico generas caos, y el caos desorden, el desorden puede generar consecuencias negativas a la sociedad, porque una persona acorralada no coordina de la mejor manera posible y podemos generar, pues sí, hasta la muerte. Entonces, pues no es lo más pertinente. Pero eso no se ponen a checar ellos, o sea, no tienen esa capacidad de, a ver, voy a analizar, si publico esto, ¿qué va a pasar? Si no lo publico, ¿qué no pasa? ¿Ya chequé que en verdad es cierto o no lo he checado? O simplemente publica, 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 publica. Y la gente también consume, 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 consume. Y reenvían, y reenvían, y reenvían la misma información en vez de que se sientan un rato y leen. Pero ahí está el problema, tocayo. La gente no lee, o la gente no tiene esa capacidad de poder abstraer las situaciones y de poder discernirlas. Pues sí, o sea, así que los medios no ponen de su parte, pero los televidentes podríamos poner de nuestra parte, ¿no? Y decir, a ver, vamos a esperar tantito, o sea, vamos a tomar un momento, ¿no? Y empezar a pensar. El dato que nunca he verificado, pero yo lo sigo diciendo como cierto, que decía este güey, un consultor de seguridad, que el crimen organizado lo operan en México no más de 100, poquito más de 100,000 personas, ni el 1% de la población. México es un país muy grande, o sea, no dimensionan lo enorme que es México en territorio y en población, o sea, 140 millones de habitantes, 130 millones de habitantes. Un país de no recuerdo cuántos kilómetros cuadrados, es muy grande. O sea, para que haya una situación de guerra civil o de caos en las calles, como están planteando los medios, tendríamos que estar hablando que los criminales deben hacer sobre todo sobre 1 millón de elementos y según fuentes no lo son. Entonces, bueno, tener ese pensamiento crítico de, a ver, tranquilo, ¿no? Bueno, la misma Sedena habla de que inmediatamente empezaron a arrestar y a abatir a los responsables de estar haciendo este desmadre de los coches y demás, por lo cual pues duró a lo mucho 12 horas y se me hace mucho. Ya en la noche del domingo supe de testimonios de gente que manejó carreteras de Jalisco, pues ya trancas, sí, una que otra patrulla por aquí y por allá, pero
pero tranquilo, o sea, lo estaban vendiendo esto como si fuera la guerra en Siria, ¿no? Entonces, pues hay un poco de responsabilidad por parte también de las personas que recibimos esa información, ¿no? Y de sí tomar las precauciones debidas, pero por si las moscas, pero tampoco comprarles su discurso de guerra, ¿no? Y de caos. Y también lo importante que es apoyarnos entre todos, tocayo. Porque Ujú. yo voy a pensar mal, pero que yo con todo lo que vi, y si yo no fuera una persona de buena fe, o si yo no fuera una persona que en verdad soy humanística, y todo lo que vi lo absorbo para poder hacer cosas negativas, perdón, pero el día de ayer me hizo revelar o conocer muchas cosas que puedes aprovecharte para difundir el miedo o hacer cosas negativas a partir de este tipo de sucesos o de hechos, y cómo poderlo planear, cómo poderlo organizar y cómo poder sacar el mayor provecho. Perdón, pero así como hay personas de luz, hay personas de oscuridad. Y las Ujú. personas de oscuridad, este tipo de situaciones o de momentos, son personas también muy inteligentes, pero ellos lo enfocan hacia otras áreas. Y yo dije, no manches, si me da hubiera un momento de caos, y yo se lo dije a las personas cercanas a mí, Dios guarde la hora, o yo ojalá, espero que nunca haya un evento en verdad de caos o de colapso social, porque va a haber muchísimas cosas negativas y vamos a lamentarnos de muchísimas cosas. Las familias no están preparadas. Si nos queremos ir a la cuestión eclesiástica, tampoco están preparados. Si nos queremos ir a la cuestión institucionales de escuelas, tampoco están preparadas. Y ahí nos estamos dando cuenta de la pobreza mental, emocional y si quieres de lo espiritual o del espíritu del ser que hay en la gran cantidad de personas. Y no lo digo como para decir, ah, no manches, sino para decir, hey, pongámonos las pilas, hey, hagamos algo que mejor sume, hey, pongámonos a generar cosas que nos permitan, nos ayuden a ser previsores. Entonces, el día de ayer fue un momento muy particular porque yo fui recorriendo, me fijé qué negocios estaban abiertos, qué negocios no estaban abiertos, también cómo estaba la atención en el ambiente, literalmente escuchaba sirenas a lo lejos, las noticias literalmente eran falsas porque yo pasé por varios puntos que decían que era zona roja o que no se podía y literalmente no había lo que habían dicho, es más, hasta pusieron una foto del Ibero de aquí del campus de aquí de León, Pero, todo incendiado y todo así, y en vez de que luego saliera la idea de decir, ay, no es cierto, es falso, se tardaron un chorro, o ese comunicado tardó un chorro en llegar a la mayor cantidad de personas. Ah, pero la foto de la Ibero incendiándose, no, hombre, en chinga, salió a relucir luego, y es que es algo curioso, pero ese Ibero y ese tramito de ahí es uno de los tramos pero más cuidados de toda la ciudad. No puedo decir por qué, pero es uno de los más cuidados a me nivel consta. estatal, municipal y federal. Sí, Entonces, el Boulevard Vertis, ¿va? sí, Vertis Campero, trasito de la Ujú. Ibero, entonces es incongruente que llegue a suceder ese tipo de noticias, pero como la gente no sabe en verdad las cosas o la situación de seguridad, se la va a creer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos o ayudarnos y cubrirnos las espaldas. Ok, tenemos miedo, pero aún así no nos quedamos paniqueados o no nos venimos a comer todas las cosas innecesarias que nos están entregando. Entonces, ahí es donde las personas tenemos esa área de oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero mi bien, tú quieres tu bien, todos queremos nuestro bien, juntémonos, hagamos trabajo, generemos las cosas de manera positiva y hagamos la diferencia. Pero ¿qué pasa? Tenemos todo este espíritu paternalista, tanto de estas organizaciones como del gobierno, porque ambos suceden como paternalistas de que yo te voy a ayudar y el pueblo dice, sí, ayúdame. En vez de que el pueblo diga, es que yo tengo las capacidades, yo tengo el poder, yo tengo las destrezas y yo tengo la suficiente voluntad para poder ser mejor y entre todos poder mejorar. Pero ¿qué pasa? Ay, no, ustedes hagan. Y yo aquí, mira, descansado, relajado, y después pasa algo y ayuda, y dices, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? ¿Te quieres o no quieres? ¿En verdad te importa a ti mismo tu persona o no te importa? Pero es a veces un lenguaje un poco duro que a veces las personas no nos queremos hacer hacia nosotros mismos. Yo me hago esa pregunta y digo, no, yo sí quiero hacia conmigo mismo, entonces, ¿qué voy a hacer para poder mejorar y crecer? Y esas son ciertas cositas que a veces como sociedad no nos ponemos a preguntar o a analizar. Y yo voy aquí a hacer suposiciones antes de ir al cierre, tocayo. Una, bueno, tres apuntes, ¿no? Es irónico y hasta cierto punto
triste que en plena era de la información, en el momento en que más comunicados estamos en la historia de la humanidad, estemos más desinformados. Es una lástima, es una pena que una herramienta por sí misma no sea buena si no se usa correctamente. Puedes comunicarte con alguien en Australia con un clic. Y aún así, creo que es la era que más desinformados estamos. Y por eso, y por gente con dolo, con gente con mala entraña, con gente que piensa en ellos y sus ganancias, valiéndoles madre lo que puedan causar con su sensacionalismo. Es muy triste y muy irónico, fíjate. Y otra cosa que me da curiosidad, ¿no? Si pudimos ser testigos de que todo lo que los medios exageran, pues es mentira, aquí en lo que pasó en Jalisco, a lo mejor Puerto Vallarta fue más cañón y cercano a Guadalajara, a lo mejor, pero bueno, todo esto, muchas cosas aquí en Guanajuato y cercano fueron falsas. ¿Cuánto de lo que nos han dicho de Culiacán también es mentira? Ya ven cuando Culiacán se llevaron al Mayo secuestrado igual y que había un desmadre, bueno, no dudo que lo hubiera, pero ¿a qué grado? También mucho fue exageración de los medios de comunicación y de la gente. Ya podemos dudar de eso también, ¿verdad? ¿O no es momento? Yo digo que sí, ¿no? Yo diría que todos dudemos de lo que nos cuentan, inclusive que la gente ahorita que nos escucha o que nos está Ándale. escuchando, también dude de nuestras palabras, que más bien Ujú. pongan a tener esa capacidad de abstracción y de criterio propio y también de informarse, porque al final de cuentas no es como que tú y yo toca y nos sentamos y tenemos la verdad absoluta. La verdad es que no. Más bien lo que motivamos o fomentamos es que cada quien genere esta cuestión de rumiar, de procesar las cosas y a partir de fundamentos o a partir de principios o a partir de ciertos sustentos, solidificar las cosas que se mencionan, contrastarlas para ver si es cierto o es falso, o es verídico o no es verídico, o qué tanta verdad tiene también, o el trasfondo de las palabras, porque a veces nos quedamos solamente con lo que se dice de dientes para afuera, pero hay ciertos momentos que tenemos que analizar el fondo de lo que se está comunicando. Ejemplo, a mí, ahorita que decías de lanzagranadas, lanzacohetes y todo eso, a mí que me estás comunicando, si me pongo a pensar más allá de eso, ¿cómo es que tú vas paseándote con un lanzacohetes por la ciudad? Número uno. Número dos, ¿cómo no te puedes dar cuenta si es una madresota enorme? O sea, no es como que, ay, aquí traigo una 9 milímetros. No, o sea, literalmente es una arma grande. Y luego también otra, ¿cómo es que tienes esa cosa y no lo usas? ¿Acaso no se dan cuenta del daño que provoca ese tipo de armas? Y es donde volvemos a lo mismo. Es gente que no se ha puesto a investigar. A ver, me están diciendo que lanzacohetes. Y en friega te pones a ver videos de los daños que provoca un lanzacohetes. O videos de cómo se usa un lanzacohetes. O cosas así. Y ya empiezas a investigar o a checar o a moverte. Pero lamentablemente la gente dice, ah, no, soy un lanzacohetes. A mí lo que me llama la atención, y perdón, a lo mejor yo soy muy analítico, o a lo mejor yo soy muy mal pensado, no lo sé. ¿Cómo es que tienes una herramienta y no la usas? Número dos, el crimen organizado o las personas que se dedican a este tipo de actividades empresariales, también tienen teléfono, también tienen equipos. ¿Cómo es que no pudimos adquirir más información? Y ellos la mandan también así. Y hay ciertos programas o ciertas aplicaciones que ni siquiera necesitan las aplicaciones normales, aunque te tumben la red. Entonces, ahí es donde a mí me llama la atención. ¿Cómo es que no podemos conocer tanta información? Porque usted mismo lo ha dicho. Estamos en la época entre es más fácil acceder o conectar las cosas. Y a mí me preocupa lo siguiente, tocayo. En esta época, las personas, cada quien de manera individual, tenemos menos capacidades de adaptación, tenemos menos capacidades de saber trabajar con lo que existe. Tenemos la mayor dependencia que antes no existía. Es lamentable, y lo digo con mucha tristeza, que el sexo masculino está dejando de ser hombre y el sexo femenino está dejando de ser mujer por creencias, por ideologías, por tendencias o por lo que gusten y quieran animarle, pero me da tristeza porque lamentablemente estamos dañando nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra sociedad y nuestra integridad. Si tú tienes ciertos gustos, se respetan y todas esas cosas, pero no vayas en contra de lo que es tu propia misma naturaleza o tu propia esencia y por ir en contra vayas a dañar a los demás. Si tú quieres hacerte daño, órale, hazte daño, pero a ti, no a otras personas. Entonces, a mí me da mucha tristeza eso, cómo nos hemos ido disminuyendo en toda esa abundancia, en toda esa riqueza, en toda esa
excelencia que tenemos en nuestro ser o en nuestra virtud de especie humana. Y me da tristeza porque la gente cada vez quiere todo por un clic. La gente todo quiere siempre rápido y ni siquiera poner un poquito de su parte. Y lamentablemente, perdón, pero para mí se me hacen más cosas falsas que han habido ahorita que cosas positivas. Y me da tristeza, porque cuando en verdad llegué, como el cuento este de que ahí viene el lobo y viene el lobo, nadie le creía. Pero cuando de verdad ahí está el lobo, o en verdad hay un problema fuerte, la gente no va a hacer qué hacer o la gente simplemente va a sufrir. Y bueno, eso del tema de lo del hombre y la mujer, ahí luego platicamos, porque ahí nos vamos a encontrar tantito, ahí luego platicamos de ese tema. Pero es para otro día. Sobre todo nos quería dejarlo sobre la mesa, eso luego platicamos. Sí, yo creo que la dependencia en general, o sea, las herramientas tenían que llegar a facilitarnos la vida, no hacernos más estúpidos. Y desgraciadamente pasó lo contrario. En vez de que la herramienta te ayude a ser mejor, te está haciendo peor, ¿no? ¿No? La inteligencia artificial debe ayudarnos en algún momento a ser mejores y en realidad nos está haciendo más tontos, ¿no? La inteligencia natural está reduciendo, ¿no? O sea, las herramientas están mal utilizadas. El tema de la comunicación inmediata, del tema de Internet, está siendo mal utilizada. Todo está usándose al revés. En vez de mejorar, estamos empeorando. Yo no puedo evitar suponer suposiciones, ¿no? Y se habla mucho en redes sociales, hablando de que esto fue por los gringos. Los gringos fueron los que agarraron al Mencho porque ellos querían, ellos querían agarrarlo porque los gringos lo querían, porque Donald Trump, ¿no? Y yo no digo que no haya habido intervención gringa, ¿no? Pasó lo del capo canadiense que el otro día agarraron, que nos dice el gobierno que él se entregó solito con un moño en la cabeza y dijo, me vengo a que me arreste. No, oye, ¿qué clase de idiota crees que soy, no? Aquí una cosa que se me hace curiosa, ¿no? El Estados Unidos dijo que los narcotraficantes eran terroristas. Así nos tumban el en vivo por decir esa palabra, pero no voy a censurarme. En los Estados Unidos dijeron, los narcotraficantes son terroristas. Quemar cosas y quemar carros y quemar establecimientos, pues creo que es un acto de terrorismo del libro de texto, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces van a llamarle terroristas a los narcotraficantes para poder legitimar una intervención gringa en México con la excusa del terrorismo de los narcotraficantes? Yo creo que no lo van a hacer, ¿No? porque, porque Ojalá. yo creo que el gobierno mexicano al crimen, bueno, a estas organizaciones no lo van a hacer, porque estarían poniendo en tela de juicio su soberanía, sus capacidades de poder afrontar las situaciones internas del país. Por lo tanto, el gobierno o el país no es soberano internamente. Y eso quiere decir que hay ausencia de ese poder de soberanía. Y eso quiere decir a nivel geopolítico internacional que ni siquiera tienes las capacidades para poder atender tus necesidades, entonces tienes que pedir a alguien más y entonces como tal no tienes una soberanía. Ahorita en cuanto me estoy acordando, hay un periodista que se llama, creo que Valderas o Banderas, que es de la saga de La Micha, que el que mencionó, yo lo llegué a escuchar a él, ahorita que se me viene a la mente, que aquí en México más o menos son como 230,000, 200,000, 250,000 personas que se encuentran en este tipo de actos particulares o especiales, pero no todos son así como el brazo armado o el brazo de ejecución o de acción. Hay que estar su área administrativa, está su área de oficina, está su área de campo, al igual que el gobierno. También en la cuestión militar no todos son 100% operativos o no son 100% de acción. Está el barbero, está el peluquero, está el jardinero, está el de la cocina y están los de operación. O sea, todos somos importantes a cierto punto, sí, pero a veces sumamos o disminuimos ciertas situaciones que a veces no contrastan con la realidad. Por ejemplo, una persona con este poder dentro de una organización, de la nada me dices que lo agarraste, digamos, porque una mujer llegó a visitarlo y cosas así, y una pareja sentimental, y pues ahí fue donde flaqueó y ahí fue donde lo encontraron. Pues yo me imagino que los mismos personajes de este nivel
pues ya han visto cuántas historias que ha sido así por una mujer, yo me imagino que se han de proteger un chorro, ¿no? O es tanta que le idealizamos tanto a este tipo de personajes o a este tipo de situaciones o hasta inclusive al gobierno lo idealizamos tanto que la realidad pues es muy distante, o sea, a veces creo que pedestalizamos, es decir, los subimos mucho en un monumento y en la realidad es pues hasta acá, no lo sé, yo me llama mucho la atención y leo, investigo y cosas así, pero a veces pareciese que dan ese contraste o esa situación. Y pues lamentablemente no lo van a decir, o sea, el gobierno no lo va a decir que es actos de terrorismo, y es cuestionable cómo para ellos mencionas que no es este tipo de actos, pero por ejemplo un periodista de Veracruz que estaba cubriendo las notas rojas a partir de la situación de las inundaciones y todo el problema que se empezó a dar allá en Veracruz, a él sí lo enjuiciaste si le pusiste el delito de terrorismo. Y era un periodista que se encargaba de cubrir, pero como atendía ciertas noticias rojas hacia el gobierno, el mismo gobierno vino y lo juzgó y dice, no manches, o sea, si tienes la capacidad para poder determinar ese tipo de delito, pero no lo haces para las personas que en teoría se supone que lo desarrollan, pero las personas que se encargan de cubrir esos aspectos de sucesos, a ellos sí les pones ese delito. Entonces estamos en un momento de incongruencia hasta cierto punto y ahí es donde sí digo que la sociedad de manera particular tiene esa capacidad de proteger al pueblo, o sea, el pueblo solamente puede salvar al pueblo, el pueblo, los de pie, la base de abajo, porque lamentablemente en la parte de arriba de la pirámide no hay las personas que en verdad sean de a pie, las personas que en verdad traigan todo ese recorrido, que en verdad tengan esa cuestión humanística, que en verdad tengan esa cuestión de gente. Es donde el pueblo tiene que abrir los ojos y ¿sabes qué? Solamente yo como pueblo puedo salvar al mismo pueblo y quitarnos ese paternalismo o esa cuestión de, ay, pobrecitos nosotros, dice que ayúdenos y los apoyos y el existencialismo y todas esas cosas, porque es lamentable que no nos podamos coordinar porque estamos totalmente divididos y estamos totalmente, perdón, en el suelo. Ahí vamos a recuperar al filósofo posmoderno Giovanni Sartori con el Homo Videns, ¿no? El hombre que ve, el hombre a través de la pantalla, el hombre de la pantalla, el hombre unidimensional de el joven Marcuse. Y repito el comentario, en la era de la información, en la era de la revolución informática, es cuando se da más la infodemia, ¿no? Y aquí el problema es que versiones hay, versiones vendrán, pero el problema va a ser quién nos engaña, quién nos miente, quién es quien dice las mentiras aquí y para qué. No, yo siempre para hacer un análisis de quién está mintiendo es quién gana, quién se beneficia de esto. Como dicen, quid bono, quién gana, quién se beneficia. ¿Quién es ya para poder acabar el en vivo tocayo? ¿Quién fue el mayor ganador de la detención, no detención, del fallecimiento de Rubén N? ¿Quién ganó más? ¿México? ¿Estados Unidos? ¿La sociedad mexicana? ¿El gobierno de Jalisco? ¿Quién ganó? ¿Quién se benefició más? La otra estaba escuchando, bueno, estaba leyendo y la verdad estaba escuchando. Yo creo que aquí en este aspecto sí ganaron muchos. Yo creo. Ujú. Aquí creo que el que más perdió fue un grupo, un gremio de estas organizaciones, porque ahorita se les calentaron todas sus plazas. Pero en este caso hay un reacomodo de ajedrez, porque el gobierno ganó, Estados Unidos ganó, Ujú. otras organizaciones ganaron, porque estábamos hablando que es o era, no sé cómo se haya quedado ahorita ya estipulado esta cuestión de poder o jerarquías, pero esta organización que pues sí, tuvieron esta situación de intercambio con la seguridad pública, era Ujú. la número uno. Con este suceso, Ya no quién es. sabe si se pudieron mantener o están perdiendo ciertas primacías, porque pues les dieron un golpe fuerte. Y volviendo a una situación, tocayo, yo ayer leí, o hoy no recuerdo bien, un comentario que usted hizo, que ¿por qué no de una vez se atreve, si se dice que son 230,000 personajes que se encuentran en estas actividades, ¿por qué el gobierno dice, no, pues Chin Sun Chan, vamos a darle con todo a ellos? Pues si no son 2 millones, no son 3 millones, son 250,000.
¿por qué no le damos con todo? Si el ejército y la marina, ¿no? Si son como 300,000, pues se supone que hay una diferencia porcentual a favor de toda esta formación castrense, ¿no? Sin contar ni policía municipal, ni estatal, ni nada de esas No cosas. olvidemos que también los narcos son entrenados por ejército de Israel, o confirmado por gente que trabajó con ellos, que los bandidos entrenan en uso de armas personas del ejército israelí, del Mossad. Tampoco están agarrándose con rancheros a los palazos. Son personas también que están entrenadas, tienen su respectivo adiestramiento. Sí, pues también lamentablemente, vamos a ponernos un poco de visión político, Israel tiene toda la cuestión de seguridad de México, todas las bases de Ujú. datos que tenemos aquí en México y todos los grandes software fueron hechos por Israel. O sea, Ujú. perdón, pero las telecomunicaciones, los software y todo eso están controlados por Israel, por el Mossad. O sea, México es israelí, perdón, Sí, pero su sí, sí, estructura sí. interna y toda esta comunicación o todas estas tecnologías o todos estos aparatos informáticos están al servicio del Mossad. Perdón, a lo mejor te lo están escuchando ahorita, Sí, sí, pero sí. no es como mentir o dejar las cosas como por un engaño, sino simplemente aceptar la realidad. Y no es que yo lo sepa y yo estoy descubriendo el hilo negro. Gente más arriba, gente con mayor estatus o con mayor alcance mediático, lo ha dicho. Yo simplemente investigo y checo que sí es cierto. Entonces, igual con la gente. Entonces, es lo que yo diría, Tocayo, que en esta situación fue como un reajuste en fuerzas dentro de la cuestión de México, ver cuáles son las, perdón, yo digo que este es como una bomba para ver quién corre, quién no corre y ver cuál es Ujú. el siguiente bombazo. Para mi punto de vista es eso, dimos un golpe, vemos qué reacciones generaron y de aquí vamos a dar otro golpe. Mi punto de vista es ese, se viene otro golpe, contra quién o cómo, no lo sé, pero ese es mi punto de vista. En México se viene otro golpe y en México, claro que hay intervención norteamericana. No es como para tapar un sol con un dedo, claro que lo hay. Hay gente que, ¿verdad?, ama el poder ayudar a otras personas y son militares norteamericanos o que son mexicanos y norteamericanos, pero ellos en verdad a veces sí quieren ayudar. O sea, no es como tacharlos. E igual que hay militares mexicanos que también quieren ayudar y también viceversa. Entonces yo diría que más bien vamos a ver otro golpe. No dieron tantas noticias, no ocurrieron tantos videos o no hubo tanta situación visual, porque también estamos cerca de la FIFA. Y eso también es algo mediático. Por ejemplo, México fue Juan, tendencia en todo el mundo. En todo el mundo fue tendencia México. sí, pero pues la FIFA también vio dos gringos muertos por el ICE y también estaba Infantino ahí en la fiesta de Donald Trump en su ONU del mal. O sea, la FIFA es un organismo que es como los pezones en un hombre, no sirve de nada la FIFA, es una esclava, ¿no? Y la FIFA no va a hacer nada. O sea, el día de mañana puede haber un tiroteo en Washington DC y la FIFA no va a hacer nada. Pues trabajan para Donald Trump. Ahí estaba Infantino con su gorra de USA en la reunión de la ONU del mal. Entonces, la FIFA es de chocolate. La FIFA demostró que es de chocolate. No tiene autoridad en nada, la FIFA. El Mundial se va a hacer, así haya un tiroteo en el Estadio Akron mañana. Eso te lo puedo asegurar. A mí La lo que FIFA me, no. a mí lo que me llamó la atención es que la FIFA mostró que ella está a favor del negocio, del business. Siempre. No importa que a favor o en contra, lo que sea, el chiste es hacer negocio. El chiste es poder generar situaciones. Y como esto va a una agenda más allá de eso, claro que Ujú. a fuerzas que sí o sí se va a hacer la FIFA y claro que por supuesto que se va a hacer las cosas. Pero te digo, lo que se hace es como un discurso, como si, ay, no es que la FIFA y esto, pero no, o sea, la realidad es que van por intereses más allá de lo que a veces tú y yo podemos llegar a concebir o llegamos a Ujú. poder comprender. Entonces, acabando, Quid Bono, pues ganó el gobierno de la Cuarta Transformación. Se pueden parar el cuello en decir que ellos acabaron con Rubén N. Y eso nadie se los va a quitar. Puede pararse el cuello también el Trump, que él también, pues obviamente ahí va a decir que por ayuda de él, obviamente, en mayor o menor medida, dependiendo de a quién, de tu afiliación política, mayor o menor medida tuvo que ver el abatimiento y debilitamiento de este cártel y que cayera Rubén N. Entonces se va a levantar el cuello. Este, se va a levantar el cuello entonces Trump y el gobierno mexicano por esta
por esta victoria, por así decirlo. Y yo creo lo mismo que tú. Yo creo que se viene otro golpe. No creo que sea el último golpe de este trienio, ¿eh? Te la pongo así de fácil. Antes de que acabe el trienio, va a haber otro madrazo, otro golpe igual o mayor, ¿no? Yo también creo eso, que va a haber ¿Y sabes otro por qué? hit por ahí. ¿Sabes por qué yo creo que va a haber otro golpe tocayo? Eso se lo escuché a un periodista, ahorita no recuerdo el nombre del periodista. Él mencionaba Ujú, que cada sexenio, cada presidente tenía su grupo empresarial ujú. de este tipo de actos. Calderón fue Sinaloa, Fox igual fue Sinaloa, Peña Nieto fue la cuestión ¿cómo se llama? El señor Rubén. Y porque es curioso, cuando más crecieron fue con el sexenio de Peña Nieto. De hecho, con Peña Nieto se rompen las relaciones con los de Sinaloa. Y con esta 4T es curioso porque al principio, los primeros 6 años, fue con las personas de la facción del bigotón, ¿sale? Del Ujú. chaparrito. Pero en este otro momento político, ese mismo gobierno, partido político, estamos hablando ya del señor del sombrero. O sea, literalmente, perdón, pero qué organizaciones están teniendo más golpes en su cuestión financiera o de cabezas, dentro de su estructura interna, de su posicionamiento? Son todos los demás menos el señor del sombrero. Muchos dicen, yo no sé, yo nomás comento como su posición, que ya está pactado en Estados Unidos porque pues se lo llevan para allá al señor y está cuidando a toda su gente. Porque qué gente fue la que se tuvo que ir a Estados Unidos con todo el billete y qué gente todavía sigue acá en México. Ujú. Entonces, yo digo que más bien se está volviendo a reestructurar y a posicionar este tipo de situaciones. Yo creo que se va a buscar una hegemonía de una sola organización o con mayor peso, o hacer lo que antes fue el cártel de Guadalajara, que todos manejaban una misma regla, pero con una sede o con un centro. Porque es como en Estados Unidos, perdón, se dice que la DEA es la que se encarga de administrar, distribuir y gestionar la cuestión de las drogas en Estados Unidos. Es, digamos, el operador. Por eso no escuchamos de grandes capos, por eso no escuchamos de grandes organizaciones o así, porque está administrado por el gobierno. Y se dice, cada quien investiguele, porque hay gente Sí. que sabe más que nosotros que lo dice. Y Y la DEA y entonces, la CIA son los más grandes cárteles de la droga de la historia. La DEA y la CIA, los dos en sí, particular. entonces pues es lo que uno tiene que también conocer, ¿no? Y tampoco pues decir, ay, no vamos a cambiar eso. Pues si lo queremos cambiar, usted y yo lo vamos a hacer porque tenemos que hacerlo entre todos. Sí, ¿no? Y yo sé que no toda la gente va a estar dispuesta a sentir un poco de incomodidad, un poco de miedo o mucho miedo. Entonces, yo diría eso, Tocayo. Más bien vemos que estamos ante un momento de reestructuración y cómo, si nos podemos analizar en el fondo, hay dos cárteles, se podría decir, que no están siendo tan afectados y tampoco son tan mencionados. El del sombrero y los golfos. Entonces, a mí eso me llama la atención y que también ellos se han estado posicionando o estructurando internamente. Y acuérdate que el del Golfo tuvo que ver en el tema de este almirante de la Marina y lo de las aduanas, tú dices, chale. Bueno, pues sí, desgraciadamente el contrabando es un cuento de nunca acabar. La idea, yo me inclino a creer que yo me inclino, insisto, ya eso es cosa que el tiempo lo dirá, a una balcanización de los cárteles y a que haya sus pequeños áreas de influencia, ¿no? Cada vez que sean más pequeñas y no haya un cartelote, sino que haya una célula pequeña en cada una de sus regiones, como sucedió en Colombia, ¿no? Como Colombia logró, como quien dice, pues desde bajarle, ¿no? A su tema de narcotráfico Colombia, otros dicen que no le bajó nada, sino simplemente México le quitó la estafeta. O sea, que Colombia no logró nada, que su mejor en narcotráfico no fue por obra de ellos, ¿no? O sea, hay otras versiones sobre Colombia, pero otros dicen que hubo una balcanización
de los cárteles, en razón de que pues, eran más ricos los cárteles mexicanos, ¿no? Pero pues, eso ya es un terreno ya muy complejo. Yo quiero recordar la conclusión que podemos tener entonces es, si usted sigue escuchando noticias en Milenio, en ADN, en TV Azteca, en Latinos, sobre todo Latinos, deje de escucharlos, por amor de Dios. Ya quedó más demostrado que a ellos no les interesa la información, les interesa el dinero, no le interesa informarle, le interesa que usted les dé dinero a la hora de tener vistas y puedan comprar patrocinadores. No les interesa otra cosa. Ya despierte, si usted no ha despertado, despierte, deje de escuchar esos medios de comunicación, no sirve, escucha a quien usted quiera. Hay muchos youtubers artesanales que hacen su luchita de noticias, hay unos muy fanáticos, hay unos muy opositores de que AMLO está mal hasta cuando respira. No hay otros que dicen que AMLO es el anticristo. Agarre ambos o agarre los de en medio, pero deje de escuchar a latinos, a TV Azteca, a ADN, ¿no? Ahora que TV Azteca se alió con la derecha diario, yo me quiero aventar de la ventana de mi casa. ¿Cómo que la derecha diario con TV Azteca? Ya despierte, señor, señora que me escuche. Esos medios no sirven para nada. Hágame usted favor. ¿Qué remedios recomiendas escuchar, tocayo? ¿Tú dónde te informas? No me digas que con TV Azteca que me voy a morir. ¿Cómo somos? No se crea. No, es algo curioso. Mi forma de analizar es como tesis, antítesis y síntesis. ¿Eh? Escucho gente que pues, está pro 4T y el amor y AMLO y lo mejor y hay que hacerle una estatua. Y otros que dicen, no, no manches, vamos a acabar un hoyo y poder meter esa estatua en el hoyo porque literalmente así está México en el hoyo. Entonces, Ajá. también hay que saber escuchar. Por ejemplo, hay un periodista que me encanta mucho escuchar por la forma como también critica y critica mucho desde el argumento, que es Ferris TV. Así lo buscan en Facebook y se avientan notas muy, muy, muy interesantes. Tiene una forma de comunicar muy también. Sí, es mal habladona, pero comunica de una manera interesante. ¿Mande? ¿Perrista, ve, dices? Sí, Ferris TV. ¿Pero Es es una mujer? persona. No, es hombre. Pero no Su tiene papá. que ver con Pedro Ferriz, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién es ese? Es, ¿Pedro es una Ferriz es persona, con? es una persona que está pelón. Híjoles, va a ser el Ferriz Junior, loco. Bueno, Sí, ese sí, va a Ferris, ser el Ferriz. porque sí son tres generaciones. Pero a mí lo que me llama Sí. la atención es cómo él parte a partir de los hechos o de la analogía de los hechos con fundamentos. A mí lo que me llama la atención, ¿sale? Es una forma muy particular como él Sí. comunica. Eso sí, los otros periodistas como latinos, eso la verdad yo no escucho, sinceramente no. Y también voy a ser Pues, muy tocayo, dice aquí nuestro amigo Mario que Mexma es pupilo de Ciro Gómez Leiva. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, por favor, saquen a esa persona de aquí del vivo porque está haciendo cosas falsas. Que pues, no, hombre, eso sí está muy feo, hombre, no. No, Es como sí. cuando a mí me dijeron testigo de Jehová, óyeme, no, mejor dime cuál, ya mejor, acábame aquí mismo, ya acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? Sí, no, yo tengo mis comunicadores, yo decido, mi idea, mi forma de informarme siempre es escuchar titulares, el titular, nada más, el puro hecho, y ya después pasar a ver las editoriales de Televisa, de N+, aunque N+, se vergüenza de ser Televisa y se cambia el nombre, pues N+, de repente Fernanda Caso no es tan mensa, escuchar como Viri Ríos se encuentra rodeada de todo de puro idiota en tercer grado, es divertido cómo se enfrentan, ¿no? Viri Ríos contra Río Payaso y Leo Zuckerman está cagadísimo para morirte de risa. Titulares, el único periodista decente que yo creo que queda en México es Ruiz Gili, todos los demás son una bola de ratas, todos unas ratas. Los chayotubers de Morena son muy sosos, lo que es Pedrero, a mí me dan mucha hueva. Pero bueno, ya saben que, aparte de todos ellos que yo les dije, no olviden escuchar cada sábado su análisis político semanal en su espacio de confianza, Cerdo en el Lodo. Aquí siempre lo hemos dicho, somos gente de Claudia hasta que se nos demuestre lo contrario. El día que me demuestren que sí, el día que me encuentren a la Claudia cenando con alguien de los ardillos, ese día yo voy a ser el primero en crucificarla. Pero no, obviamente este es cotorreo, ¿no? Pero bueno, sí, recuerden cada sábado, tenemos un episodio especial que hicimos con aquí mi tocayo, donde hablamos de los poderes fácticos
y llegamos a la conclusión llegamos ahorita, ¿no? Pues que los gringos están metidos hasta en la sopa, ¿no? Son como el ajonjolí, están todos los moles, ¿no? Llegamos a esa conclusión, hicimos un capítulo con Montse Valadez sobre Enrique Dussel, ahí también está por allí. Esta semana alcanzamos a hablar de lo de Marx Arriaga y los libros de texto, y esta semana pues vamos a ahondar a lo mejor, a decir casi lo mismo que dijimos ahorita sobre el tema de Rubén N. Vamos a cerrarle en vivo en este momento, Tocayo, ya, ya se dijo lo que se alcanzó a decir. Nada más, algo más que quieras, Gloria, los sábados se estrena el programa, está ya subido a las 5 de la mañana. La idea de este programa es que es puro audio, es formato audio, no hacemos video. Yo siempre he dicho que a mí ver gente con micrófonos hablar me da mucha hueva. Y yo lo que hago es un formato audio para que lo pongas, te pongas tus audífonos y te pongas a doblar la ropa, a sacudir, a lavar los trastes, ¿no? El quehacer sabatino lo hagas intentando informarse, ¿no? Ese es el formato, el formato de mi programa, trata de ser así, formato audio. Sale sábados, todos los sábados a las 5 de la mañana ya está publicado, siempre, sin falta. El Tocayo es un invitado recurrente, siempre que México se está quemando, tendremos al Tocayo aquí a la mano, ¿sí o no? Sí, me gustaría también en otros aspectos, pero pues sí, son nuestros moles cuando México está colgando en un hilo, aquí andamos nosotros ahí ayudándole a que no se caiga. Vamos a mojarte ahorita mismo, a mojarte en vivo. Vamos a echarnos ese debate del tema de las masculinidades y de las feminidades, porque ahí ya vi que no estamos de acuerdo. Cuando uno es filósofo, normalmente estamos de acuerdo en casi todo. A lo mejor ciertos matices, ¿no? A lo mejor unos más negros y otros más blancos, ¿no? Pero siempre estamos vamos por la misma línea, ¿no? Pero ya ven que no estamos de acuerdo, Tocayo, en ese tema de las masculinidades y feminidades, ahí no estamos de acuerdo. Si vamos a mojarte en vivo ahorita, Tocayo, vamos a hacer ese debate de las masculinidades pronto Sí, y lo sacamos, ¿cómo ves? estamos comprometidos con ellos y con eso quería comentar lo siguiente y cerrar con ello con mi participación. Es bueno que entre personas podamos convivir aunque no pensemos de la misma manera, porque lo Así que es. estamos abordando son las ideas, las estructuras argumentatísticas o mentales, no tanto así de, no es que tú, Mauricio Vera, eres un tal por cual, no, o sea, tampoco es de que nos odiemos o nos agredamos entre nosotros y no sabes qué, vamos a desarrollar un tema, vamos a debatir y vamos a dialogar. Yo, por ejemplo, Mario, un amigo cercano y todo, en unas cosas concordaremos, en otras cosas no, pero no por ello se deja la amistad. Igual con usted, Tocayo. Yes. Y sí, ese tema espérenlo, ese podcast espérenlo, porque mi Tocayo y yo literalmente va a ser derecha, izquierda, arriba o abajo, porque él tiene una forma muy particular y yo también, y en ese podcast sí nos vamos a dar hasta con la olla porque sí va a Y estar eso, muy macizo. y eso es lo importante, ¿no? Recordemos, ¿no? Se puede estar en desacuerdo con la persona de enfrente y aún así ser tu amigo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Podemos pensar en diferentes cosas y no pasa nada, pero ese afán de polarizar, ¿no? Y demás. Bueno, yo creo que sí hay gente que no tiene salvación, que hay gente que ya está más allá del bien y del mal y que ya no tienen retorno, ¿no? Yo digo, esa gente con cabeza de propaganda. Ellos ya, creo que ya no tienen salvación, pero otras personas con pensamiento crítico a lo mejor sí tienen salvación. Otra gente que ya piensa algunas locuras que dices tu madre pura, y que viva la libertad, carajo, tú sí, no, espérame, ¿cómo? Eso ya creo que ya no tienen remedio. Pero bueno, el debate, como dijo nuestro maestro Pedro Arriaga, doctor, a quien le mandamos un respeto, mira, Pedro Arriaga que dijo, el debate no es para tener la razón, sino es para, tú dices lo que tal vez yo no conocía, yo digo algo que tú no conocías, y en una de esas, en el intermedio, aprendemos algo nuevo. Para eso es el debate, no es para ganar y perder. Y aún así podemos estar en desacuerdo, dar nuestros argumentos y partir tan amigos como siempre. Eso es lo importante en esta era de la información polarizante. Recordar que puede que no estés de acuerdo con el de enfrente, pero no es motivo para odiarlo, y mucho menos para agredirle o lastimarle. ¿Tocayo? Así es, y entre todos así sumar, generar un mundo mejor.
Y sí, es bonito que también tengamos el derecho a la réplica, porque a veces te juzga y ni siquiera te dan chance de defenderte o chance de poder, pues, argumentar mejor, porque te cortan las palabras o te cortan la situación y te la acomodan a una forma y dices, oye, pues dame chance de poder explicar, ¿no? Y todos Eh, podemos sumar, de verdad, abrámonos al diálogo y abrámonos a compartir ideas y poder generar estos lugares que lo permitan también. Y no compaginaremos, a lo mejor no, pero sí podemos aprender algo nuevo el día de hoy. y informarnos, sobre todo informarse de manera crítica, siempre de manera crítica. Duden de todo lo que tengan enfrente, de lo que digan los medios, de lo que diga el gobierno, lo que estoy diciendo yo, lo que dijo el tocayo, lo que dijo hasta su madre. Duden de todo y acomódenlo a como su propia racionalidad les dé entender. ¿Sale? Eso es lo importante. No creer por creer. Si van a creer por creer, pónganse sotana y váyanse a un templo a encerrarse, como decía Nietzsche, ¿verdad? Sí, si se van a creer por creer, pónganse sotana y métanse a un templo y enciérrense toda la vida. Ahí es donde pertenecen. Pero bueno, nos vamos desde este en vivo. Y gracias a los que estuvieron aquí al pendiente, a mi papá Alfonso, a Mario, a mi esposa que aquí está, tengo en el cuarto contiguo, a quién más estuvo, a Carlos Vital, a Lupe Valdés, a Gloria, ¿quién más estuvo aquí al pendiente? ¿Quién más? A mi alumna Pani, que anduvo por ahí, la vi que se metió y se desconectó varias veces. Oye, ¿cómo te atreves? ¿Cómo que si no sale por ahí alguno del closet? ¿Cómo te atreves? Eso dice No, mi que por papá. favor. ¿Qué No, que pasó, por hombre? favor. No. Y dile, tocayo, si somos machos calados. ¿Ah? No, sí, ya. Hijo de tigres pintos. Sí, No, ¿qué hombre, pasó? ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El problema es que nos Este, tiene que llegar sí, ahora muchas gracias a los que porque estuvieron allá al pendiente, insisto, ya a mi papá, a todos, a Pani, a Gloria, a mi esposa, a Mario, a Juan, ahí estuvo también mi seguidor de Toluca, que le mando un respeto a Juan Terrazas, a Lupe, a Carlos, a todos, muchas gracias. Y si logro averiguar cómo funciona, lo voy a descargar y se estará publicando en plataformas, Spotify, YouTube, a partir creo que mañana, pero déjenme ver si lo logro hacer. Ahí nos vemos. Saludos a los dominicos, a los plátanos o a los frailes, Mario. a los pingüinos. A los pingüinos. Un Dale, pues, pequeño, hay que hacer un debate, quedamos pendiente con un debate también de la religión, porque ahí también son de sus menos moles. Ahí también vamos a no, tener puntos de vista diferentes. y ya sabes que sí, yo me como a los curas con catsup y mostaza. Yo es lo que hago con los curas. Ya Y está. yo soy come curas, y eso no, yo soy jacobino. Jacobino en extensión de la palabra. Pero bueno, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí al pendiente. Y queda que salgan y demuestren su amor, aunque tu Mauricio Tocayo los critique. ¿Cuál? ¿Cómo te atreves? Bueno, ya nos vamos. Ese debate queda pendiente y nos ponemos de acuerdo, Tocayo, para hacerlo y que salga pronto y sigan el programa todos los sábados y los especiales los 15. Ahí nos estamos viendo. Adiós, Tocayo, muchas gracias. Adiós a todos, gracias. Hasta luego. Ánimo.